ESPN no está atravesando una simple crisis de audiencia, ni un problema pasajero del cable. Está pagando las consecuencias de un modelo que durante años funcionó sin cuestionamientos, que generó cantidades obscenas de dinero y que, precisamente por eso, dejó de escuchar al espectador. Durante décadas, ESPN no necesitó competir, no necesitó mejorar constantemente su producto ni justificar sus precios. Estaba en todos los paquetes, se viera o no se viera, y cada mes cobraba igual. Ese poder creó comodidad, y la comodidad terminó convirtiéndose en soberbia. Cuando la gente empezó a irse, la respuesta no fue adaptarse, sino apretar más. Subieron tarifas, recortaron contenido y defendieron un negocio que ya mostraba señales claras de agotamiento. El resultado fue una pérdida masiva de hogares, derechos deportivos cada vez más caros y una marca que pasó de liderar la conversación deportiva a llegar tarde a ella. Disney no perdió miles de millones por culpa del streaming. Los perdió por insistir en sostener un sistema que ya no encajaba con la forma en que el público consume contenido. Un sistema rígido, costoso y diseñado para un espectador que ya no existe. Hoy ESPN produce más ruido que valor, menos análisis, más polémica, menos periodismo, más atajos. Y cuando el negocio dejó de sostenerse por sí solo, la salida fue convertir el deporte en una plataforma permanente de apuestas. Lo que vas a escuchar no es nostalgia ni exageración. Es el desmontaje de cómo una de las marcas más poderosas del deporte mundial se transformó en un problema financiero para su propia empresa matriz. Y también es una advertencia clara para toda la industria del entretenimiento sobre lo que ocurre cuando el éxito impide ver el cambio. Durante muchos años, ESPN no tuvo que ser brillante para ganar dinero. Le bastaba con existir dentro del sistema correcto, un sistema que no premiaba la innovación ni castigaba la mediocridad, sino que garantizaba ingresos constantes simplemente por estar en el lugar adecuado. El cable convirtió a ESPN en un impuesto obligatorio. No importaba si veías deportes o no. No importaba si el contenido mejoraba o empeoraba. Cada hogar pagaba mes tras mes una cuota que crecía sin necesidad de dar explicaciones. Y cuando una empresa gana dinero sin esfuerzo real, deja de hacerse preguntas incómodas. Ese flujo constante de dinero creó una ilusión peligrosa. Hizo creer que el dominio era permanente, que el modelo era indestructible y que el público siempre estaría ahí. No había presión por adaptarse porque no existía competencia real. ESPN no tenía que convencerte de nada. Te cobraba y punto. Con esa seguridad artificial, la empresa empezó a gastar sin límites. Los derechos deportivos dejaron de negociarse y comenzaron a comprarse a cualquier precio. NFL, NBA, béisbol, fútbol universitario. Todo se pagaba porque todo se podía trasladar a la factura del espectador. El riesgo no existía, o al menos eso parecía, pero ese modelo no estaba basado en valor, estaba basado en inercia. No dependía de que la audiencia estuviera satisfecha, sino de que no tuviera alternativas claras. Y cuando esas alternativas aparecieron, el castillo empezó a crujir. ESPN no construyó una relación con su audiencia, construyó una dependencia económica del cable. Y cuando el cable empezó a romperse, quedó expuesto a algo incómodo. El negocio no era tan fuerte como parecía. Solo era muy rentable mientras nadie cuestionara el sistema. Ese fue el verdadero inicio de la caída. No cuando llegaron los competidores, no cuando apareció el streaming, sino cuando se hizo evidente que el dinero había dejado de exigir inteligencia. El primer golpe no llegó de un competidor directo, ni de una mala temporada deportiva. Llegó del propio espectador, de personas que empezaron a mirar su factura mensual y a preguntarse por qué estaban pagando tanto por algo que cada vez usaban menos. Durante años, el sistema funcionó porque la mayoría no tenía alternativas reales. El entretenimiento estaba concentrado en la televisión por cable y salirse de ese ecosistema implicaba renunciar a demasiadas cosas. Pero eso cambió. El contenido dejó de estar atado a un horario y pasó a estar disponible bajo demanda, cuando y como el usuario quisiera. Ahí quedó expuesta la fragilidad del modelo. ESPN dependía de millones de hogares que no veían deportes, pero que aún así financiaban el negocio. En el momento en que esas personas descubrieron que podían elegir, la base empezó a desmoronarse. La pérdida de hogares no fue un accidente, fue una señal clara. Sin embargo, la reacción no apuntó a corregir el rumbo, sino a proteger la estructura existente. En lugar de ajustar precios o replantear el producto, la empresa decidió cargar el peso sobre quienes permanecían. Las tarifas subieron
de forma constante. El cable completo se volvió más caro y cada incremento empujó a más personas a cancelar. Se creó un círculo destructivo en el que cada decisión para sostener los ingresos aceleraba la fuga. El mensaje implícito era evidente: el sistema importaba más que la experiencia, el modelo valía más que el espectador. Y cuando una empresa prioriza su estructura por encima de su audiencia, el mercado suele responder con indiferencia. ESPN no perdió relevancia de un día para otro. La fue entregando cada vez que eligió mantener el control en lugar de adaptarse a un público que ya no aceptaba pagar por imposición. Hubo un momento en el que ESPN no solo transmitía deporte, sino que organizaba la conversación. Lo que aparecía en pantalla definía de qué se hablaba al día siguiente. Sus programas no eran acompañamiento, eran referencia, y eso justificaba el precio que cobraban. Ese valor no desapareció de golpe, se fue diluyendo. La propuesta central de ESPN se basaba en una ventaja muy concreta: llegar antes que todos, mostrar las jugadas, los resúmenes y las historias cuando nadie más podía hacerlo. Pero esa ventaja dependía del control del tiempo, y el tiempo dejó de pertenecerle. Internet rompió la exclusividad. Las redes sociales eliminaron la espera. Las mejores jugadas empezaron a circular segundos después de ocurrir, grabadas desde las gradas, compartidas en tiempo real y comentadas por millones de personas sin intermediarios. En ese nuevo contexto, esperar a un programa nocturno dejó de tener sentido. El contenido no era malo, simplemente llegaba tarde. Y en un entorno donde la inmediatez es clave, llegar tarde equivale a perder valor. El problema se agravó cuando el análisis tampoco evolucionó. Mientras nuevas voces ofrecían lecturas más profundas, más especializadas y más cercanas a nichos concretos, ESPN siguió apostando por formatos generalistas diseñados para una audiencia que ya no existía en esos términos. La consecuencia fue silenciosa pero letal. El contenido dejó de sentirse imprescindible. Ya no había una razón clara para pagar más por algo que podía encontrarse gratis, más rápido y en muchos casos mejor contextualizado en otros espacios. El precio seguía subiendo, pero la percepción de valor hacía exactamente lo contrario. Y cuando esa brecha se abre, la caída no se frena con marketing ni con nostalgia, se frena con cambios reales, cambios que no llegaron a tiempo. El problema dejó de ser interno cuando el control del juego cambió de manos. Durante décadas, la televisión dictó el ritmo del deporte. Decidía qué se veía, cuándo se veía y qué importaba. Internet desmanteló ese poder sin enfrentarlo directamente. Simplemente lo volvió irrelevante. La conversación deportiva dejó de depender de una señal central. Se fragmentó, se aceleró, se volvió personal. Ya no hacía falta esperar a un programa ni aceptar una interpretación única. El público pasó a informarse en tiempo real, desde múltiples voces y en formatos mucho más ágiles. ESPN intentó adaptarse sin transformarse. Se digitalizó por fuera, pero siguió operando por dentro como una cadena tradicional. Clips, redes sociales y presencia en plataformas, sin replantear de fondo el producto ni su lógica. El resultado fue predecible. Estaba presente, pero no era influyente. Mientras tanto, surgieron actores que no jugaban con las mismas reglas. Las grandes plataformas tecnológicas entendieron algo que ESPN no podía permitirse ignorar. El deporte en vivo no tenía que ser rentable por sí solo. Podía ser un anzuelo, un vehículo para atraer usuarios y fortalecer ecosistemas más grandes. Eso cambió la dinámica de poder. En las subastas por derechos deportivos, ESPN dejó de imponer condiciones y empezó a competir en desventaja. No podía renunciar a esos contenidos porque eran lo último que le quedaba, pero tampoco podía pagar cifras cada vez más altas sin erosionar su propia estabilidad. Para agravar la situación, las ligas deportivas comenzaron a reducir su dependencia de intermediarios, lanzaron servicios directos al consumidor, fragmentaron la exclusividad y diluyeron el valor que antes estaba concentrado en una sola cadena. El resultado fue una presión constante desde todos los frentes, menos ingresos, costos crecientes y un entorno que ya no respondía a las reglas que habían sostenido el negocio durante décadas. ESPN no perdió relevancia por una decisión aislada, la perdió porque el terreno cambió y siguió avanzando como si aún fuera sólido. Cuando el modelo dejó de sostenerse, la reacción fue la de siempre: recortar, no para reinventarse, sino para ganar tiempo. Disney anunció planes de ahorro multimillonarios y ESPN se convirtió en uno de los principales objetivos. Pero los recortes no atacaron la raíz del problema, atacaron lo más fácil. Salieron primero quienes aportaban profundidad: periodistas de investigación, analistas veteranos, voces que construían credibilidad y contexto. Reducirlos era más barato que renegociar derechos y más rápido que replantear el negocio. El mensaje
mensaje fue claro. La calidad dejó de ser prioridad cuando empezó a estorbar en la hoja de cálculo. El contenido se transformó sin anunciarlo. Menos información, más confrontación. Menos análisis, más ruido. El debate serio fue reemplazado por formatos diseñados para generar fricción inmediata y consumo rápido. No porque funcionaran mejor a largo plazo, sino porque costaban menos y retenían atención en el corto plazo. La cobertura también se estrechó. El foco se concentró en los mismos equipos, las mismas ligas y los mismos mercados grandes. El resto quedó fuera de pantalla. Lo que antes era una oferta amplia se convirtió en una repetición constante de los mismos temas, contados desde los mismos ángulos. ESPN no empobreció su producto de golpe. Lo fue vaciando poco a poco mientras intentaba sostener una estructura que ya no se justificaba. Cada recorte redujo el valor percibido. Cada ajuste aceleró la desconexión con la audiencia. Y cada decisión pensada para ahorrar terminó debilitando aún más la marca. No fue una estrategia de reconstrucción, fue una estrategia de supervivencia. Y sobrevivir no siempre significa mantenerse relevante. Cuando una empresa deja de confiar en su producto principal, empieza a buscar ingresos donde antes ponía límites. En el caso de ESPN, ese punto llegó cuando el negocio tradicional ya no alcanzaba para sostener la estructura que había construido. La entrada en las apuestas deportivas no fue un experimento menor ni una decisión aislada. Fue una admisión, una señal clara de que informar, analizar y transmitir deporte ya no era suficiente para mantener el flujo de dinero que la compañía necesitaba. El cambio fue evidente en pantalla. Gráficos permanentes, cuotas integradas en la transmisión, menciones constantes y una narrativa diseñada para empujar al espectador a apostar. Ver un partido dejó de ser solo seguir el juego, pasó a ser una experiencia guiada hacia el riesgo. Desde una lógica financiera de corto plazo, la jugada tenía sentido. Las apuestas generan ingresos rápidos, recurrentes y escalables, pero desde el punto de vista de marca, el costo fue alto. ESPN pasó de ser un referente informativo a convertirse en una vitrina comercial para un negocio que muchos espectadores consideran invasivo y cuestionable. La frontera entre cobertura y promoción se volvió borrosa. El análisis deportivo empezó a convivir con intereses comerciales evidentes, y esa mezcla erosionó la confianza construida durante décadas. Lo más revelador no fue la apuesta en sí, sino lo que representó. Cuando una empresa recurre a este tipo de ingresos, no está ampliando su visión, está comprando tiempo, está aceptando que el modelo anterior ya no alcanza, y que la prioridad dejó de ser el contenido para convertirse en la monetización inmediata. ESPN no entró al mundo de las apuestas para innovar. Entró porque se quedó sin margen, y cuando una marca histórica cruza ese umbral, rara vez es una señal de fortaleza. La historia de ESPN no es la de una empresa que fue superada por la tecnología, es la de una empresa que se negó a aceptar que su ventaja había expirado. Durante años confundió ingresos garantizados con valor real y dominio temporal con permanencia. Cuando el público cambió, ESPN no cambió con él. Cuando el producto dejó de justificar su precio, la respuesta fue apretar más. Cuando la relevancia se diluyó, se recortó contenido, y cuando el negocio dejó de sostenerse, se buscó refugio en atajos que comprometieron la identidad de la marca. Nada de esto ocurrió de golpe, fue una secuencia lógica. Cada decisión parecía razonable en el momento, cada ajuste compraba un poco de tiempo, pero juntos construyeron una realidad difícil de revertir. Una estructura pesada, cara y desconectada del espectador actual. Hoy ESPN sobrevive, pero ya no lidera, mantiene presencia pero no autoridad, sigue transmitiendo deporte, pero ya no organiza la conversación. La máquina que imprimía dinero sigue funcionando, pero ahora hace ruido, pierde piezas y consume más de lo que produce. Este no es solo el final de una era para ESPN, es una advertencia para toda la industria del entretenimiento. El éxito prolongado no garantiza futuro, y cuando una empresa deja de escuchar al público porque el dinero sigue entrando, el mercado se encarga de recordarle que ningún modelo es eterno. Si quieres ver otro caso donde una empresa poderosa ignoró señales evidentes, tomó malas decisiones estratégicas y terminó enfrentando el rechazo del público, te recomiendo el video ¿Por qué nadie quiere la Tesla Cybertruck? Es otro ejemplo claro de cómo el exceso de confianza suele pasar factura. Yo soy David y esto es Negocio y Poder. Nos vemos en el próximo video.